vamos a seguir con el siguiente punto, hablando de las evidencias de las mascarillas y los respiradores. Miren ustedes acá, este es uno de los estudios donde se compara el uso de las N95 para las máscaras versus las mascarillas quirúrgicas en este caso. Sobre todo para otros virus respiratorios, como vemos. En caso de SARS-CoV-2 no hay una evidencia sólida, sostenible, recién estamos un brote, entonces se necesitan estudios prospectivos para validar esto. Pero las mascarillas en general podían hacerte una protección, un odds ratio de 0.13, quiere decir que hasta en un casi 87% te hacían una protección frente a otros virus respiratorios, por ejemplo, ¿no? Y esto era significativo. Y podían protegerte en el peor de los escenarios hasta un 38%, ¿no? O sea, podían decaer hasta un 38%. Y en las N95 te hacían una protección casi similar en virus de influenza, por ejemplo, de hasta un 88% de disminuir el riesgo y hasta un 74% en el peor de los escenarios. Entonces, asumiendo que el radio, el R0 de contagio de influenza ha sido pues de 1 a 2 y acá en SARS-CoV-2 estamos hablando de 4, incluso más si es que hay diseminadores rápidos, lo más importante es que, como ven acá, no hubo diferencias entre una mascarilla y otra, pero más o menos nos dan el comparador inicial y hasta cuánto te puede proteger. Esa protección que se vende de la N95, pues realmente en escala real es hasta 74%, no es 95% per se. Ese es uno de los mitos que tenemos, ¿no? 95% de protección. Entonces la N99 me protege casi todo, ¿no? Pero si está mal usada, lógicamente pues se deterioran todos estos porcentajes de protección reportados. Miren ustedes que hay estos estudios en SARS, por ejemplo, ¿no? Acá se evaluó si las precauciones de gotitas y contacto eran suficientes para proteger, ¿no? Y al final, pues, miren que el odds de protección en el uso de mascarilla fue importante y sugirió que había una transmisión por gotas. Acuérdense que OMS y CDC en el caso de SARS-CoV-2 en la primera parte de la pandemia no se ponían de acuerdo para definir la posibilidad de esa transmisión, ¿no? Entonces miren ustedes que con la mascarilla quirúrgica los infectados fueron 0 y los no infectados fueron 51, y esto fue estadísticamente significativo. Y los que usaron N95, pues lógicamente hubo un efecto protector en SARS, y eso te da la posibilidad de reafirmar esta transmisión por gotas, ¿no? Y las otras medidas, cuando uno compara, pues miren ustedes acá, guantes, gorros, lavado de manos, pues pueden tener utilidad, ¿no? Sobre todo acá los guantes, el lavado de manos y todas las medidas en conjunto tienen esta utilidad. Lo que quiero decirles es que uno, cuando va a protegerse y en la evaluación de estos pacientes, sobre todo en pacientes hospitalizados o en consulta externa, tiene que sumar las estrategias de prevención y control de infecciones, no quedarse solamente con mi mascarilla, sino también tener en este caso algunas otras medidas. Y el lavado de manos no implica que tengas higienización correcta, sino implica que tengas obviamente la certeza de que lo estás haciendo bien acorde a los procedimientos que se van a detallar. Entonces, los trabajadores de salud que no utilizan bien el respirador N95 resultaron infectados. Esto ya data de hace mucho tiempo en los brotes de SARS, ¿no? Se ha visto en clústeres de otros virus respiratorios, ¿no? Principalmente, pero acá el uso tiene mucho que ver. Una de las particularidades de qué es lo que está pasando, y yo siempre lo veo y lo recrimino, y esto está en la página de CDC, ustedes lo ven, es la barba, ¿no? En los pacientes. Usualmente hay que tener mucho cuidado. El respirador N95 tiene que saber utilizarse y obviamente tiene que cubrir tanto la nariz y la boca para tener una mejor utilidad. Miren ustedes que acorde al tipo de barba, pues no se recomiendan algunas
el uso de las mascarillas, así que sobre todo los varones que les gusta lucir pues ahora sí, ¿no? La barba grande en tiempos de COVID, pues tengan mucho cuidado, y no solamente eso, sino que en las partículas de todos los vellos faciales se pueden quedar otro tipo de gérmenes, ¿no? Entonces uno va a la casa con este tipo de gérmenes y es bien difícil hacer un cuidado local, ¿no? No solamente SARS, sino también vas con estafilococos, acinetobacter y otro tipo de gérmenes. Entonces, en esta estrategia, bueno, vamos a ver el uso del equipo de protección personal. Acá, como ven, están usando un guante quirúrgico, está perfecto. El escudo protector facial, que tiene pues un ajuste, un gorro, ¿no? Los lentes, las gafas que están protegiendo, y un N95 con una de las barbas que mencionamos que tal vez no estaba indicada, ¿no? Con un estilo ya un poco así, algo así como francés, digamos así, o algunos con cola de pato, como dicen acá. Entonces realmente puedes estar haciendo todo bien, pero la parte de la rasurada es lo que le juega en contra acá. Entonces tiene mucho que ver por el momento del retiro, ¿no? Porque si es que este paciente se retira en algún momento o manipuló mal su guante y queda esto en la mascarilla, puede quedarse partículas en la barba y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es la evidencia del N95 en infecciones? En este estudio se estudiaron más de 3 millones de sujetos, ¿no? En 2 ensayos clínicos controlados, comparando las mascarillas quirúrgicas versus la N95 en bacterias y virus, ¿no? Entonces, en el brazo de la N95 se vio un riesgo relativo de infecciones de 0.46, es decir, se disminuía casi el 60% la chance de infecciones, ¿no? Pero con un valor que no era estadísticamente significativo. Entonces, esto es importante. Este tipo de estudios son importantes para buscar en COVID, ¿no? Justamente para comparar una mascarilla versus la otra. Pero es un poco controversial, va a tener muchos sesgos, y nadie, obviamente, por ética de los trabajadores, no van a querer utilizar simplemente una mascarilla simple en algunas circunstancias. Así que tiene que ser definido esto. Entonces, cuando hablamos de N, usualmente la N significa que no resiste al aceite, ¿ya? Si uno impregna o desinfecta esto con algunos productos, deteriora los microporos, ¿no? Por eso la limpieza de la N95 tiene que ser específica y debería ser en el mundo ideal de un solo uso, en el mundo ideal. Entonces vean ustedes acá, tiene que tener esta certificación de NIOSH, ¿no? Que es del producto de 3M, por ejemplo, con el código, muchas partículas, muchas empresas han fabricado esto erráticamente y hay que tener mucho cuidado. La R, cuando vean una mascarilla que tenga una R ahí, esta R significa resiste al aceite, ¿no? Y cuando vean la P, significa muy resistente al aceite. O a prueba de aceite, ¿no? Esta que tiene válvula, por ejemplo, acá, que está desaconsejada, pero sí tiene la P y les puede ayudar en prevenir justamente este tipo de aceite, ¿no? Justamente resiste al aceite y tiene algunas implicancias. Este es un resumen muy interesante de qué es lo que deberíamos utilizar en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo los que te dan la protección del personal que lleva microorganismos infecciosos y aquellos que obviamente nos sirven como barrera, ¿no? Es decir, miren ustedes las que tienen válvula. La válvula nos puede ayudar en las FFP3 que están en Europa, por ejemplo. Te puede ayudar a prevenir, pero no a contagiar al resto. Por eso es que no están aconsejadas. Y las que tienen válvula de exhalación, igual las FPP2, que es un equivalente a la N95, también. Entonces hay que tener todas las que no sirven para... La idea es evitar las dos rutas. Y como ven acá, simplemente la mascarilla, la FPP2 sin válvula, que es el equivalente de N95, te protege
de personal que está infectado, ¿no? Y también es una barrera para el resto de las personas, ¿no? Entonces es importante. La mascarilla quirúrgica en sí, el nivel de protección, bueno, es menor, ha sido muy cuestionado, pero acá interesante porque no ponen como si no sirviese, ¿no? Pero es una barrera para no contagiar al resto, sí es importante, pero también puede hacer una protección que obviamente está en niveles mucho más bajos teóricamente, pero en SARS-CoV-2, como le digo, no hay este tipo de estudios todavía avalando su uso.